Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a continuar, estamos estudiando este libro versículo por versículo y yo creo que Dios ya nos ha ayudado mucho este libro, Primera de Juan. Yo les animo a que puedan leer todo este libro. En un día incluso pueden leer todo el Primera de Juan. Entonces, este pequeño librito es muy fácil para leer, pero tiene muchas cosas que nos va a ayudar. Capítulo 2, versículo 24 y Mañamí, dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca pues en vosotros. Si lo que oísteis desde el principio permaneciere en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto acerca de los que os engañan, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, vosotros permaneceréis en él. Ok, habla mucho sobre la permanencia, de permanecer en Cristo o permanecer en su palabra. En otras palabras, también podemos usar como retener lo que oímos. Yo recuerdo que, el motor de un auto lleva muchos retenes. Es una goma que ayuda para que el aceite no salga del motor. Por ejemplo, si es un retén del motor, esta goma ayuda para que el aceite no se salga afuera y para que el aceite trabaje adentro, pueda lubricar el motor para que el motor pueda seguir funcionando. Si el retén se rompe y pierde todo el aceite y tú ni miras tu tablero, vas a destruir todo el motor. Ok, entonces el trabajo del retén es atajar para que no salga todo el aceite. También en la Biblia habla de que el cristiano puede retener también la palabra de Dios en su vida, o si no, y esa es una indicación de alguien que es salvo. Cuando alguien es salvo, entra la palabra de Dios y trabaja en el corazón de él, que abre, no seco, abre. Si tú vienes a la iglesia, escuchas la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no te cambia, entonces no es cierto que eres salvo porque no retienes la palabra de Dios. Entonces, si tú escuchas cada domingo, cada miércoles la palabra de Dios, pero esa palabra no te transforma, no está cambiando tu vida, es porque tú no retienes la palabra de Dios. Directo, hermanos. Bueno, entonces alguien que permanece en Cristo va a retener. Es como nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios, estar con Cristo es nuestro alimento espiritual. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, si yo como algo y eso que yo he comido enseguida sale otra vez de mi cuerpo, si yo no retengo el alimento, es porque estoy enfermo, es porque algo está mal en mi cuerpo. Así también es en lo espiritual. Si tú estás escuchando la palabra de Dios, pero eso no permanece, no te cambia, no te transforma, algo está muy mal en tu vida. Algo está muy mal en tu corazón. Entonces, por eso es que en Primera de Juan enseña esto de que alguien que es salvo va a retener la palabra de Dios. Amén. Vamos a mirar, dice en el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, ¿qué ellos oyeron? ¿De qué está hablando aquí? Lo que habéis oído desde el principio, permanezca pues en vosotros. Si lo que oísteis desde el principio permaneciere en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ok, dice, si lo que oísteis desde el principio. ¿Qué es lo que ellos oyeron en el principio? ¿Qué es lo que Juan predicó a esta gente? El Evangelio de Cristo.
Entonces, lo que ellos oyeron desde el principio fue el mensaje del Evangelio de Cristo que permaneció en sus corazones y eso les ayudó a ellos para seguir reteniendo la palabra de Dios. Ok, vamos a ir estudiando más. ¿Están bien, hermanos? Ya, bueno, vamos a continuar aprendiendo hoy porque esto es muy importante. Ok, que ellos oyeron entonces el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Normalmente la gente dice la palabra de Dios. Y si tú ya estás mucho tiempo en la iglesia, tú ya no tienes que decir que el Evangelio es la palabra de Dios, porque el Evangelio no es la palabra de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, es el Evangelio. Entonces cuando Juan dice, predicamos el Evangelio, ¿quién les predicó? Bueno, vamos a leer toda la Biblia para que pueda ser salvo. No. Evangelio significa buena nueva. Y el Evangelio de Cristo es la buena nueva de salvación. ¿Cuál es la buena nueva? Que un borracho puede encontrar salvación. Que una mujer prostituta puede encontrar perdón de Dios. Que no importa cuán drogadicto hayas sido, no importa si mataste, si robaste, que hay solución para ti, hay esperanza en Cristo, porque alguien vino, murió, fue sepultado y resucitó, y ahora hay una esperanza, y esa es la noticia que ellos compartían con la gente. Si tú quieres predicar el Evangelio de Cristo, la Biblia dice que el Evangelio de Cristo que es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si tú no predicas este mensaje completo, no predicas el Evangelio. Si tú, por ejemplo, encuentras a alguien en la calle o en el colectivo y le dices, Dios te ama mucho. Sí, claro que sí, Dios le ama. Pero solo le dice eso, no le predicaste el Evangelio. Tú eres importante para Dios. Eso es lindo, claro que sí, pero ¿por qué Él es importante? No le predicamos el Evangelio todavía, solo le dijimos algo lindo. O Dios te va a ayudar en tu matrimonio. Ok, claro que sí, Dios puede, pero ese no es el mensaje completo del Evangelio de Cristo. Porque ese no es el Evangelio. Entonces, no digas, yo le prediqué a mis parientes, yo le prediqué a mi mamá, a mi abuela, siendo que nunca le hablaste de que alguien murió por ellos, fue sepultado y resucitó al tercer día. Vamos a mirar primero a los Corintios 15 para entender mejor. Primero a los Corintios 15. Por eso es que hay muchos falsos convertidos hoy día. Hay muchos falsos, muchos que dicen ser creyentes, que fueron tal vez a una iglesia evangélica, pero nunca se les predicó el Evangelio de Cristo. Y la gente puede tener la respuesta correcta, puede decirte, yo acepté a Jesús. Ok, pero ¿qué es aceptar a Jesús? ¿Por qué aceptaste a Jesús? Bueno, yo recibí a Jesús. Ok, pero ¿qué significa esto? Porque esto es lo que hacen normalmente la gente, ¿verdad? Bueno, ¿quién quiere solución para sus problemas matrimoniales? Ven, acepta a Jesús. Y tú estás peleado hace mucho tiempo. Claro que vas a venir para recibir a Jesús porque quieres que Jesús solucione ese problema. Si tú necesitas prosperidad, ven a Jesús, Él te va a ayudar. Y la gente pasa enfrente y dice, bueno, ¿tú quieres recibir a Cristo? Sí, ¿por qué no? Es como un santo más que se le agrega a los tantos que ellos tienen, porque es como la gente prueba de todo. Es como cualquier pastilla. Si te duele mucho tu cabeza, tomas un Dolanet y después tomas un Cetamol y tomas otro ibuprofeno, cualquiera que atoya el tajín. Y más o menos así la gente entiende. Entonces, yo creo en todos mis santos, yo creo en mi bautismo, yo creo en mi buena obra y también recibir a Jesús también puede ser que me salve. Entonces, ya, acá todo se hay. Como uno más de tanto de lo que yo creo. Pero el Evangelio de Cristo ayuda a la gente a entender que nada me puede salvar, ni una obra, ni una iglesia, que solo el sacrificio de Cristo me puede salvar del infierno. Amén. Vamos a mirar. Dice aquí en 1 Corintios 15, versículo 1, y habéis de retener la palabra. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado. Alguien que es salvo, sí o sí va a retener, porque Dios ha cambiado su corazón. Jesús dio este ejemplo del sembrador que salió a sembrar y la semilla cayó en buena tierra. ¿Y qué pasó? Dio fruto.
Entonces, cuando el mensaje del Evangelio viene a mi corazón y realmente se queda porque yo le dije a Jesús que me salvara, va a permanecer en mi corazón para siempre. Ok, entonces, por eso mucha gente escucha, pero nunca cambia. ¿Cuánta gente ya ha pasado por la iglesia? ¿Cuántos invitados trajimos? Escucharon, pero nunca cambiaron, nunca fueron transformados. ¿Por qué? Porque no recibieron a Cristo. Y tú también, tú puedes estar en la iglesia mucho tiempo ya, pero si tú no retienes la palabra, o sea que el Evangelio de Cristo no te ha transformado, no es cierto que tú eres salvo. ¿Por qué? Porque todavía, aunque escuchas mucho, no hay ningún cambio. Todavía sigues robando, todavía sigues coqueta queriendo que otros hombres te miren y has escuchado mucho el mensaje y no te ha cambiado, todavía sigues emborrachándote cuando nadie te ve, todavía sigues haciendo cosas que tú sabes que está mal, que la Biblia te ha mostrado, pero ni hay arrepentimiento en tu vida, ni estás trabajando para abandonar ese pecado, no te importa, solo vives una doble vida, una cosa en la iglesia y otra cosa en tu casa, en tu trabajo, en tu colegio. Sabes que es incorrecto escuchar música del mundo, pero igual tú escuchas. ¿Por qué? Porque cuando nadie te controla, tú eres allí la persona que realmente eres cuando nadie está contigo. ¿Por qué? Porque no has retenido la palabra. Entonces no es cierto que Dios te ha salvado, pero Dios sí puede salvarte. Si hoy tú te sinceras con Dios, Jesucristo te va a salvar. Amén. Vamos a mirar un poco más, porque aquí explica lo que es el Evangelio. Dice, versículo 2, 1 Corintios 15, 2, por el cual asimismo sois salvos. ¿Cómo uno es salvo? A través del mensaje del Evangelio de Cristo. Por el cual asimismo sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo lugar, y que fue sepultado. Tercero, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio que Pablo predicaba a la gente. Hay algo bueno, hay una buena noticia ahora para el que está perdido, el que está en tinieblas, para el borracho, para el que mataba, para todos ellos hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que alguien pagó por ti, que alguien vino, fue torturado, le escupieron el rostro, de todo le hicieron a Cristo y era por ti. Hay una buena noticia para ti. Alguien murió en tu lugar y fue sepultado, pero no se quedó allí, resucitó al tercer día, y si tú crees en Él te va a salvar. Ese es el mensaje del Evangelio de Cristo. El mensaje del Evangelio de Cristo no es solamente tampoco tú vas a ir directo al infierno. Eso es parte del Evangelio, la gente tiene que entender, pero no es el Evangelio completo. Sí, tú vas a ir al infierno porque pecaste contra un Dios santo, pero hay alguien que murió y pagó por ti, fue sepultado y resucitó, y ese es el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje completo del Evangelio de Cristo. Amén. Bueno, entonces, cuando yo soy salvo, el Espíritu Santo dentro de mí ahora me ayuda. Ahora me ayuda para que yo pueda retener la palabra de Dios. Ahora cada vez que leo más la Biblia más me ayuda. La Biblia más me transforma. Cada vez estoy trabajando para pecar menos contra Dios. Cada vez la Biblia cambia mi corazón y muchas cosas han cambiado. Ahora me duele pecar contra Dios. Ahora tengo un amor hacia las almas. Ahora puedo llorar cuando estoy orando por un perdido. Y ahora algo cambia. Entonces, cuando más somos como Cristo, más vamos a amar a las almas perdidas. El problema, ¿saben? Que muchas veces que no vivimos cerca de Dios. A veces pedimos nosotros por nuestra vida espiritual en oración. Es bueno, vamos a orar, claro que sí, que Dios te ayude, sí. Pero hay algo que tú tienes que hacer para que tu vida espiritual mejore. Porque no es que Dios va a venir y ¡pip! Ahora soy más espiritual y tengo deseos para leer la Biblia más y ahora voy a perdonar. No es así. No es como una lámpara mágica con Aladino que va a ser así. Dios no es un mago que te va a ayudar así, no. Pero Dios nos ha mostrado cómo tenemos que hacer. Jesucristo dijo, vamos a mirar eso enseguida en Juan 15, Él hizo una comparación de la vid, la uva y el pámpano. Él hizo una comparación.
Por ejemplo, si tú en tu casa tienes un árbol de mango, vamos a usar a mango, y tú cortas una parte de su rama, ¿qué pasa con esa rama? Se va a secar y no va a tener fruto y va a morir y después va a tener que ser quemado, ¿verdad? Ok, no es que tú vas a cortar y después poner otra vez en tierra y cosas ya, no puede. Ok, entonces, ¿por qué murió esa rama? Porque fue sacada del árbol y entonces muere esta parte. Así también Jesús dijo que separado de mí nada pueden hacer. Entonces, cuando el cristiano vive separado de Dios, ¿qué va a pasar? Te vas a secar. Yo tengo un arbolito de limón y una parte es verde y el otro lado muerto está. Mi simi ya no da fruto y va a ser echado en el fuego muy pronto. Pero un poquitito verde y el otro lado ya está todo seco porque ya no se está alimentando. Algo pasó con él, algo le enfermó y ya no se está conectando, ya se está secando. Y eso pasa en la vida del cristiano también. Porque tú puedes escuchar la palabra de Dios, has cambiado un tiempo, pero últimamente algo está mal en tu vida. ¿Qué está mal? Vamos a mirar en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Gracias a Dios por la palabra de Ñandeyán. Aquí vamos a ver cuál es el problema muchas veces en la vida, en nuestras vidas. Si tú eres salvo, vas a volver otra vez a alimentarte de Ñandeyán a Jesucristo. ¿Qué pasa si tú no comes un día? Primero, sos más amargado de lo normal. Segundo, de Argeletre y Vendema. Tercero, no eres feliz ni puedes dormir, es más difícil. Ok, no te alimentas 2 días, ahí vende mal al deporte. 3 días, 4 días, 5 días, más flaco, más débil, más cansado, más amargado, sin ganas de vivir, desastroso es tu vida. Ok, si nuestro cuerpo necesita alimento diario, también nuestro espíritu. Porque a veces nosotros pensamos que porque ayer yo estaba en la iglesia y Dios me ayudó y yo me arrepentí y tuve victoria en mi vida. Esa victoria dura para ese día, no para el siguiente día. No es que tú comes hoy para el resto del mes, aunque muchas veces comemos como si fuera que va a ser la última comida del mundo, ¿verdad? Pero entonces así muchas veces piensan muchos de la vida cristiana. Yo ya leí un capítulo, pero ese capítulo muchos piensan que le va a durar toda una semana. No, cada día tú tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Vamos a mirar Juan capítulo 15, versículo 1 y ella mañana. Ya nosotros hemos estudiado mucho de esto antes. Yo recuerdo incluso traje una plantita, no sé si fue aquí o en billete, traje una planta para mostrar de ejemplo a los hermanos. Pero ya jácate. Dice versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Otra vez dices, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Otra vez Jesús dice, el que no permanece en mí va a morir. ¿Por qué? Cuando tú cortas el árbol sale un líquido, ¿verdad? A veces es un líquido medio blanquecino, a veces medio transparente. A esto se le llama savia. Y eso es lo que le da vida al árbol. Eso, la raíz chupa el agua y lo convierte en savia y eso transmite a las ramas. Y de la acumulación de la savia viene el fruto. Entonces, si la rama no está conectada al árbol, se seca y no va a tener fruto. Pero cuando está conectada al árbol y se alimenta, no como mi limoncito,
que está conectado pero no se alimenta más, ya oma noma. Entonces tú puedes incluso ser cristiano pero no estás viviendo en conexión con Cristo. ¿Y qué va a hacer? Tu vida espiritual está muriendo, ya no hay fruto. ¿Qué fruto? ¿Cuáles son los frutos espirituales? En Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ya no hay paciencia, ya no hay fe, ya no hay templanza, no hay amor, va a vete por ahí, ese fruto que antes tú tenías, si es que eres salvo, antes sí o sí manifestaste, pero algo pasó, ya no te conectaste con Cristo. Entonces la savia ya no recorre adentro de ti y esa acumulación de la savia no produce más fruto. Y mientras más uno tiene fruto, yo tengo mi árbol de mandarina y no les voy a invitar. Y cuando esta vez sí tuvo mucho fruto. ¿Y qué pasó con la rama? Bajó, algunos tocan el suelo, el pasto completo. ¿Por qué esto? Y esto muestra, hermanos, es un ejemplo espiritual también. Mientras más fruto haya en un árbol, más bajo va a estar, porque mientras más el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, vamos a ser más humildes. Ya ne acabo de libeta. La pensé y cosa, papá, yo sé. Yo sé, esta sé, soy papá, y me habíamos pastorado ni en parejina, soy papá, y me así vas a ser. Pero cuando tienes fruto, vas a ser más humilde. Cualquier hermano que quiera enseñarte, sí, hermano, ya entúcate. No importa quién predique, yo quiero escuchar la palabra. Y cualquiera que me dé consejo, aunque está 1 año, 2 años en la iglesia, pero me va a dar un buen consejo, amén, hermano, gloria a Dios. Amén. Pero cuando ya no hay fruto, somos más orgullosos. Bueno, ok. Entonces, esto es muy importante, hermanos, la vida cerca de Ñandayán. Vamos otra vez en Primera de Juan. Bueno, en el capítulo 15, dice versículo 6, si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Estos son los que nunca fueron parte de la vida. O sea que son los que no son salvos, no retienen la palabra, no recibieron a Cristo, por lo tanto van a morir. Y si tú no eres salvo, si no recibiste a Cristo como tu Salvador, cada día vas a ir marchitándote más y un día vas a morir y vas a ser arrojado en el fuego para siempre. Pero si tú eres salvo y tú estás más conectado con Cristo, vas a rejuvenecer más. De esa mi ura mata y tú ya mí, pero igual verde así te uno allá. Mi mango y tú ya, pero la gente va a subir pero me así la gente. A pues ande y catuave. Siempre fruto para ñandillar. Ok, vamos en Primera de Juan, vamos a ir terminando ya. Primera de Juan, capítulo 2. Por eso, hermanos, es muy importante venir a la iglesia y prestar atención. Para que la palabra pueda entrar a tu vida, pueda transformarte. Porque si tú vienes a la iglesia y tu mente está a otro lado, ¿qué hora va a terminar esta predica? Tengo que ver mi partido. ¿Qué hora va a terminar? Tengo que hacer la cena. ¿Qué hora va a terminar? Porque se va a cerrar el súper. ¿Qué hora va a terminar? Porque esto. O si tú vienes y en tu mente, ay, quiero que empiecen las clases para ver a ña fulana. No. Si tu mente no está enfocado en la palabra de Dios, no vas a recibir nada. Cuando vienes a la iglesia, este es el tiempo de Dios. Yo vengo a la iglesia, apago mi teléfono, me voy a sentar, a no ser que esté enfermo para irme del baño. Pero si no, voy a aguantar todo lo que pueda hasta que explote mi riñón. ¿Por qué? Porque yo quiero estar atento a la palabra de Dios. Por eso es que tratamos muchas veces, gracias a Dios tenemos gente que cuida de los niñitos pequeños, de los bebés, para que nosotros podamos estar tranquilos escuchando el mensaje, porque si no hay mucha distracción. Cuando más Dios te toca, hay un bebé te sonríe y ¿y qué pasa? El mensaje se desvía, o sea que ya tu mente está a otro lado. Si no, a veces la gente tiene chicle y mastica como una máquina, cuando más es confrontado con la palabra de Dios. Ok, Primera Juan 2, vamos a mirar versículo 25. Dice, y esta es la palabra que Él nos hizo la vida eterna. Y esta es la promesa,
Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hay miles de promesas, hermano, en la Biblia. Hay como 8,000 más o menos. Y de entre esas miles de promesas, la promesa más grande es la vida eterna. Y si tú eres salvo, tú tienes esa promesa. La promesa de la vida eterna. Que vas a vivir para siempre con Cristo. Que cuando te toque morir, lo único que va a pasar en tu vida es como te vas a subir a un colectivo. O te vas a sacar tu camisa y te vas a poner otra ropa. Eso es lo único que va a pasar. Entonces, es como un paso más. Yo estoy caminando aquí en la tierra y de repente paso a la eternidad. Si tú eres salvo, tú tienes esta gran esperanza. Si no eres salvo, tú no tienes esperanza. Y un día la muerte te va a llegar, tarde o temprano vas a morir. Y cuando tú mueras, si mueres sin Cristo, vas a ir en el infierno para siempre. Pero Dios no quiere que tú vayas al infierno. Él pagó un precio muy alto, murió en la cruz del Calvario. Si tú te arrepientes y confías en Él, Jesucristo va a borrar todos tus pecados y te va a salvar. Vamos a continuar, dice 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto acerca de los que engañan, de los que os engañan. Pero la unción, ustedes ya saben qué es la unción, ¿verdad? La unción es el Espíritu Santo. Okay. Entonces, ya sabemos qué es la unción. Entonces, aquí en el versículo 24 dice, el que permanece en el Padre y en el Hijo. No habla aquí del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo permanece sí o sí dentro de nosotros. Dios nos ha sellado y queda en el cristiano para siempre. El Espíritu Santo se puede entristecer cuando nosotros vivimos en pecado, pero el Espíritu Santo ya no puede dejarnos. Dice versículo 26, os he escrito esto acerca de los que os engañan, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Bueno, esto no significa que ya no vas a venir a la iglesia para aprender. Porque a veces la gente quiere usar estos versículos. Bueno, ya no me voy a la iglesia, no necesito ir a la iglesia porque la Biblia dice no necesito que nadie me enseñe. No, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo te va a ayudar para aprender de la palabra de Dios. Ok. De que alguien nos enseñe, sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, y así como os ha enseñado, vosotros permaneceréis en él. Amén. Entonces Dios nos ha dado su promesa, Dios nos ha dado su palabra. ¿Quieres tú tener fruto? ¿Quieres tú seguir alimentándote? Vive cerca de Ñandayán. Jesús dijo, separado de mí, no hay nada que podamos hacer. Entonces, examínate si estás viviendo conectado con Cristo o separado de Él. Ok, ¿cómo tengo que vivir entonces? Cada día tengo que arrepentirme. Cada día tengo que ser sensible y pedir perdón a Dios en cualquier cosa que yo haga, cualquier momento. Porque si yo no me arrepiento, me endurezco ya y pienso que lo que hago no es tan malo. Yo le mentí a mi patrón, pero no es tanto así. Yo le dije que estaba enfermo, ese ya, hija, te lo hago ya. No. Si yo soy salvo, si soy hijo de Dios, legalmente yo mentí. Señor Dios, perdón, porque yo mentí a mi jefe. No quería que me eche de mi trabajo y yo por eso mentí. Pero Dios, eso no es correcto. Yo hice mal, te pido perdón, Dios. Ya no quiero ser así. Señor Dios, yo le grité a mi vecino, le dije muchas cosas y eso no estaba bien. Dios, te pido perdón. Señor Dios, hoy yo ni siquiera leí la Biblia, ni siquiera oré, ni siquiera tenía ganas. Dios, te pido perdón por tener este corazón. Dios, había alguien que me pidió ayuda, ni le quise ayudar, ni le quise predicar, y Dios, te pido perdón. Entonces, cuando más nos arrepentimos, cuando más sensibles somos, más vamos a vivir cerca de Cristo y vamos a ser más semejante a Cristo. Se dice, bueno, en los 80 se hizo un estudio de que en el matrimonio, cuando uno está más tiempo con la esposa, más se parecen físicamente. Tu esposa está preocupada. Ok. Bueno, eso es lo que dice, ¿verdad? Más nos parecemos. O si tú eres más como tu esposa, gloria a Dios. Si tu esposa es más como tú, pobrecito. Ok. Pero la idea es que cuando nosotros más estamos cerca de Cristo, más somos como Él. Si tú tienes un amigo malo, un amigo grosero, un amigo desastre, si tú no eres fuerte, vas a ser como Él muy pronto, ¿verdad? Vas a hablar como Él, vas a andar como Él, vas a hacer lo que Él hace.
Cuando nosotros vivimos cerca de Ñandeyara, vamos a ser más como Él. Vamos a tener más amor como Cristo. Vamos a tener más misericordia, más paciencia. Vamos a ser más como Ñandeyara Jesucristo. Lean la Biblia, hermanos. Lean la palabra. Entonces, arrepentimiento y la lectura de la palabra. Jesús dijo, la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Este libro no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Dicen en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa? Que me va a dar vida. Y cuando yo más me alimento, si no como un día, estoy más irritable, estoy más amargado, pero si yo como, barriguita llena, corazón contento. Entonces, mientras yo más me alimento, voy a ser más feliz. ¿Por qué? Porque más voy a tener confianza en las promesas de Dios, más voy a ser feliz, voy a ser menos amargado. Y la razón por la que eres tan amargado es porque ya no te alimentas de Ñandeyara. Alguien puede decir, ¿por qué me dice que soy amargado? Yo estoy diciendo, si alguien aquí, sí, pero si no es para ti, no te preocupes, es para otro. Ok, entonces, hermanos, este libro es hermoso. Tenemos en la Biblia el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Yo estaba pensando en esto. ¿Por qué lo llama testamento? Supongamos que tu abuelita, que era rica, se muere. Y deja su testamento, o sea, que la voluntad que ella quería que para sus nietos cuando ella ya no está. Y el testamento de la abuela, ¿te gustaría saber si te dejó algo, abuela? Abuelita Geltrudis. Bueno, yo amaba mucho a mi abuela y todo hice de corazón. Está bien, gloria a Dios, si no buscaste su riqueza, está bien. Pero supongamos que abuela Geltrudis te dejó algo y tú dices, no quiero saber nada. No, tú vas a querer saber su testamento. Y en el testamento puede decir, hijito Ruperto, yo te dejé al gatito. Eso te pertenece al gato. Gracias, abuela, voy a hacer por ti. Pero hay algo más para ti. La moto de tu abuelo, Yamaha 400, te pertenece. Si tú no sabías del testamento, no ibas a saber lo que te pertenecía ahora. ¿Por qué? Porque nunca viste lo que te dejaron. Así también es el cristiano. La Biblia dice que Dios nos ha dado su palabra, que es para nosotros el testamento, para que nosotros podamos apropiarnos de las promesas de Ñandeyara. Entonces, cuando yo más leo el testamento de Cristo, más leo su palabra, más me voy a apropiar y más voy a saber lo que me pertenece a mí. ¿Qué me pertenece a mí? Tengo el Espíritu Santo. Los demonios son fuertes, pero yo puedo, como hijo de Dios, no tener temor a los demonios porque la Biblia me dice, Dios me ha dado este poder. Puedo vencer cualquier pecado, puedo vencer cualquier tentación, porque en el testamento, en la palabra de mi Dios, de mi Padre, está escrito que yo puedo vencer. El que es nacido de Dios vence al mundo. Yo puedo vencer al mundo. Entonces, cuando más leo la Biblia, más me alimento cada día, más fuerte voy a ser para Cristo. Así que, hermanos, este es nuestro estudio de hoy. Acérquense más a Ñandeyara. Acerquémonos, cada uno de nosotros. Y si tú vives un poco seco hoy, tu vida cristiana se ha secado ya y no hay tanto fruto del Espíritu Santo en tu vida. Amor no hay tanto, no hay gozo, no hay tanta paz en tu corazón. Siempre vives quebrantado. Fe ya no tienes, cualquier problema y ya te derrumba completamente. No confías en Dios. No hay más paciencia en tu vida. Es porque hay cosas en tu corazón que no están bien. Arrepiéntete, examínate si eres salvo o no. Si tú eres salvo, la palabra de Dios va a obrar en tu vida. Si tú no eres salvo, tú vas a ser como un fariseo. Los fariseos estuvieron en la iglesia mucho tiempo, cambiaron muchas cosas, pero en su corazón adentro, Jesús lo llamó sepulcro. Por fuera, en el cementerio, todo es lindo en el cementerio, pero adentro del cementerio, en los sepulcros, no es tan lindo. Así eran ellos. Por fuera se mostraban lindos, pero adentro en su corazón había algo muerto y era su alma, su espíritu que estaba muerto en ellos. Tú puedes aparentar ser un buen cristiano con tu ropa, con tu hablar, pero adentro en tu corazón nunca hubo un nuevo nacimiento. Si no pasó esto, si no eres salvo, si no, nunca hubo un nuevo nacimiento en tu corazón, tú necesitas recibir a Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos por este estudio.
Por favor, Dios, ayúdanos a examinarnos cada día, que podamos buscarte a ti cada día en oración, que podamos, Dios, arrepentirnos todos los días, que podamos pedirte perdón, que podamos hablar contigo, que podamos estar conectados contigo, con tu palabra. Por favor, Dios, ayúdanos a que podamos tener fruto, a que podamos, Dios, vivir cerca de ti, que podamos ser más como tú, a permanecer siempre en tu palabra. Gracias te damos por todo el nombre de Cristo Jesús. Amén.